Lo que se perdió, se perdió. ¿No? Entonces eso uno tiene que reconocerlo en las proyecciones. Unos catastróficos resultados económicos. Eso es lo que se ha visto en las últimas horas con los últimos datos ya confirmados por el Banco Central, donde se ha visto que la fuga de capitales, las empresas que se están escapando de Chile se han disparado. Tanto así que comparado al año pasado aumentó en un 88% la fuga de capitales, lo que ha significado en la práctica que más de 4.068 millones de dólares han salido del país de personas que retiran sus inversiones y lo llevan hacia afuera para invertir en otros países o refugiarlos en otros lugares. Una situación bien trágica, y es tanto así que esto se ha acelerado de tal manera que es más de lo sumado de todo lo que había habido en fuga de capitales entre el 2022 y el 2023. Son pésimos resultados. Y esto no es único, esto se da en un contexto de esta nueva noticia de una fuga masiva de capitales de empresas que escapan temerosas del país por la mala situación económica. Se suma a otros datos que también son bastante terribles para la economía y por lo tanto para el día a día del trabajador chileno, que son el último mes que se dio un crecimiento de un 0%, que es lo que se vio con el IMASEC, y al mismo tiempo los resultados de que la inflación mensual se disparó a un 1% mensual. Ahora, eso puede sonar como poco, pero acuérdense que Chile históricamente tenía una inflación, o sea, el alza de los precios por la devaluación del peso chileno. En la práctica, en el día a día, eso lo ve un trabajador viendo cómo aumentan los precios. Eso se ve la inflación en la práctica. Bueno, se vio con una inflación de un 1% a nivel mensual el último mes. Y normalmente Chile tiene una inflación entre un 1,5, 2, máximo 3% anual al año. O sea que ahora se está viendo en un mes lo que antes se veía en un tercio de año de crecimiento de precios. Eso es lo que se ha dado. Y si esto lo llegáramos a extrapolar a nivel anual, que ojalá no se mantenga constante, sería una inflación de 12% anual, que es bastante. Entonces hemos visto pésimos resultados en todo ámbito y ahora se suma la fuga empresarial. Se escapan empresas. La inflación se disparó y al mismo tiempo el crecimiento está en cero. O sea, la situación económica de la población está cada vez peor. Donde quedó ese discursito que le gusta a los del gobierno decir, no, es que son agoreros los que dicen que las cosas van mal. Parece que no era tanto de agoreros, sino más bien de ver la realidad, y los agoreros eran los del gobierno que vivían en un mundo de fantasía. Ahora, ante todo esto, tuvo que aparecer Marcel, y esto fue en las últimas horas, a reconocer que la situación es mala y que en realidad lo que ya se perdió y que no va a volver a aparecer, pero se mostró un poco optimista, tratando de decir que no, sí, ahora las cosas van a mejorar, que es poco creíble, porque en realidad él también decía que ahora las cosas iban a estar maravillosas y no se dio. Él le encanta decir, no, si esto va a estar bien, y después no está bien, pésimos resultados suele obtener, y al mismo tiempo empezó a tratar de culpar a los empresarios chilenos, argumentando de que en realidad, con el crecimiento que no había dado y todos estos malos números, porque en realidad a la empresa le está yendo súper bien en Chile, pero en vez de invertirlo en el país lo están ahorrando. En realidad le está yendo todo súper bien. No, si todo está maravilloso, pero es que en realidad prefirieron ahorrar en vez de invertirlo. Que en realidad eso es más de agorero y eso es medio inventado porque lo que estamos viendo no es eso. Estamos viendo una fuga de capitales brutal que se confirmó en las últimas horas. Pero esas son un poco las excusas que ha dado Marcel para tratar de justificar los desastrosos números económicos del gobierno de Gabriel Boric. A ver, nosotros señalamos que ya era muy difícil llegar al 2,6%, porque claro, cuando hay un mes que es muy malo, esa producción no se repone. No se repone, claro. ¿Cierto? Ya, o sea, uno puede la economía puede recuperarse, puede seguir creciendo en los meses siguientes, pero lo que se perdió, se perdió. ¿No? Entonces eso uno tiene que reconocerlo en las proyecciones. En el otro lado, si uno toma los primeros 3 trimestres con estos datos provisionales para el tercero, eso da entre 2,1 y 2,2% de crecimiento para el año. O sea, si creciéramos 0 en el cuarto trimestre respecto del tercero, ya estaríamos creciendo en torno al 2,2. Nosotros creemos que vamos a tener una cifra positiva el cuarto trimestre por una serie de razones, entre otras porque también han ido mejorando esas condiciones financieras más estrechas que hemos tenido. ¿Y eso debería incidir en acercarse más al 2,5, algo así? Ahí vamos a ver un dato más preciso. Nosotros no tenemos la ventaja del Banco Central que da rango, entonces... Pero es que, bueno, de ahí venía el tema. Sí. Oiga, ¿tú consideras que están equivocadas las empresas? Pues son decisiones racionales. ¿En ahorrar en vez de reinvertir por ahora? O sea, creo que hay un clima de pesimismo, de temor que de alguna manera al final llega a las decisiones que se toman. Es cierto que también incide estos temas financieros. Fíjese que en la encuesta
clima de negocios que aplica el Banco Central, la última que salió hace algunos días, en general las respuestas son bastante positivas en relación a las perspectivas para la demanda, para el empleo, para la inversión, pero donde la opinión es bien negativa, donde se ve una restricción, es del lado financiero. Entonces, claro, una empresa, ¿cierto?, si tiene excedentes, tiene la posibilidad de invertirlos en proyectos de inversión o puede invertirlo en el mercado financiero. Entonces, mientras tenga ese dilema, mientras las tasas estén altas, siempre va a ser más difícil invertir. Pero también... O sea, va a ser más conservadora la empresa, lo que es una decisión racional, digamos. Ahora, claro, la pregunta es si ese clima de pesimismo es real o no. ¿Usted lo comparte, ese clima de pesimismo? Si usted fuera el gerente general de una empresa o el dueño de una empresa. Mire, yo creo que la esencia del emprendimiento es enfrentar el riesgo. La esencia de emprender, ¿cierto?, es que un empresario siempre está arriesgando su capital. Entonces, pensar que las decisiones de inversión dependen solo de que esté todo completamente seguro. No, pero eso, claro, eso es consustancial al emprendimiento, digamos. Exactamente. Claro. Entonces, si yo tuviera que tomar esas decisiones, diría, a ver, a quien mejor le va a ir es al que se mueva primero, no al que espere que todo esté más o menos hecho, porque es cierto, porque ya los mercados ya van a estar copados. Entonces, quien primero toma las decisiones, quien es audaz en sus decisiones, es probablemente el que le va a ir mejor. ¿Cuánto contribuye a ese clima de pesimismo, que usted dice eventualmente hay que aprovecharlo porque da oportunidades de salir primero, por ejemplo? ¿Cuánto contribuye a ese clima de pesimismo la poca preocupación que había en por el crecimiento al inicio del gobierno de esta administración? Bueno, es difícil ponderarlo. Es evidente que el tema del crecimiento no fue para nada un tema central, ¿cierto?, del programa o la campaña del gobierno. En buena medida eso era el reflejo de una manera de ver los temas de la economía, en el sentido de que como que la economía funcionaba sola. Que había tantas oportunidades que en realidad la inversión siempre iba a estar ahí. Y eso es como la otra cara de la moneda, digamos en este caso del lado de la izquierda, de la visión que ha tenido muchas veces la derecha, que es que porque ellos tienen una visión más neoliberal de la economía, con eso solo los mercados les van a dar confianza. Yo creo que ninguna de las dos visiones es correcta. Y el crecimiento requiere, ¿cierto?, políticas públicas que lo enfrenten, y eso lo estamos haciendo ya desde hace un buen tiempo. Pero esto no se queda solo ahí, porque además del pésimo manejo económico, que ya es un tema importante y que afecta en el día a día de la población, también estamos viendo una situación muy preocupante que tiene efectos geopolíticos, y es un desplome en el ejército, una cosa que nadie se esperaba. Y es que apareció el general Iturriaga, el comandante en jefe del ejército de Chile, y anunció algo que es a lo menos preocupante, que en particular de un total de 7.000 soldados solo tienen el dinero y los fondos para estar financiando y mantener a 1.600. Ese es un desplome brutal de la fuerza militar chilena, y tanto así que tiene recursos, ellos dicen, para solo un 23% de todos los soldados que necesitan para estar con el ejército 100% operativo. Demos las gracias que no estamos entrando en una guerra o en un conflicto, porque parece ser que el ejército chileno, en medio de casos de corrupción dentro de la misma institución, como también de financiamientos que ha hecho el mismo gobierno para gastar en qué, no en reducir gastos general o pagar la deuda o reducir impuestos, y uno incluso lo podría justificar, no, simplemente para gastar en qué, más funcionarios estatales, nuevos ministerios, más gasto de la burocracia, de los parásitos del Estado que vienen a costa de los impuestos de todos los trabajadores. Para hacer eso han sacado dinero y ahora hay un debilitamiento militar, que tomando en cuenta que no va a haber una guerra en este mismo momento, pero con vecinos con los cuales no hay buenas relaciones históricamente, y también con un aumento de las tensiones con el paso del tiempo con Argentina, para qué decir los problemas que hay con Bolivia, que ahora está inestable, o eventuales con Perú, si es que llegara a ganar ante Taurumala, esto es preocupante. Entonces estamos viendo un desastre no solo en la corrupción que se dispara a nivel nacional, no solo también en un pésimo manejo internacional, no solo ahora en la economía, que está llegando a números desastrosos, con una masiva fuga de capitales confirmada por el mismo Banco Central, de un aumento de un 88%, donde más de 4.000 millones de dólares han escapado del país en los últimos meses, y sumado a eso los pésimos números de inflación y de crecimiento. No solo eso, sino también la estructura militar, que da defensa para Chile, más allá de los casos de corrupción e ineficiencia que hay dentro, ahora también está desplomándose.
Entonces estamos viendo una catástrofe generalizada. Y esto es muy preocupante porque tanto los problemas económicos nuevos que se han confirmado, como también ahora esta problemática militar, van a tener consecuencias muy graves. El desplome económico, vamos a ver un empeoramiento en la calidad de vida de la población y también simultáneamente, por supuesto, un empeoramiento en las condiciones laborales poblacionales. Súmale a eso también todos esos aumentos de regulaciones laborales, el aumento del sueldo mínimo y la baja de las horas laborales, además de la mala situación económica, inevitable que se diera este desplome, lo advertimos hace meses, ahí tienen las consecuencias, y simultáneamente ahora este problema militar que puede generar serios problemas geopolíticos para Chile, dejando indefenso al país. Es a lo menos preocupante, en realidad diría desastroso, y todo responsabilidad del gobierno actual. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas últimas noticias bastante preocupantes que vienen tanto a nivel económico y militar? ¿Creen que podrá revertirse o no? ¿Y se podrán eventualmente ver que estos capitales que escaparon del país vuelvan o simplemente están perdidos? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Pedro Palacios que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho, y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes también quiere apoyar este canal, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, que tiene distintos medios para mantener a este programa. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.